¿Sabías que entre más compañeros sexuales tenga o haya tenido una persona, más ataduras y partida tiene su alma? Mis queridos hermanos, qué alegría hoy encontrarnos nuevamente a través de este video. Que Dios los bendiga, que Dios los llene de su gracia, de su poder y especialmente de su sanación para todos los que siempre están conectados con este canal sagrario de amor. Les deseo lo mejor, que Dios y María Santísima siempre los acompañe por el buen camino. Hoy he traído este video, una gran pregunta que nos podemos hacer o que nos hemos hecho o que muchos desconocen, creyendo que nada pasa cuando yo me acuesto con alguien que no es mi esposa o la persona que llevé al altar. Esto trae unas consecuencias y consecuencias tremendas que no nos imaginamos. Muchos piensan que esto es folclore, muchos piensan es que hay que pasar un rato bueno. Eso no está mal, darse una canita al aire, y escucha uno cantidad de barbaridades que a la final uno se queda mirando a esas personas y lo único que encuentra en ellos es unos finales difíciles, unos finales llenos de tormenta, de atadura y de tantas cosas que muchas veces quisieran retroceder el tiempo para no volver a hacerlo. Esto yo podría calificarlo que es una práctica no de placer solo, no de pasar bueno, es una práctica de tormenta, es una práctica fatal que trae unas consecuencias horribles y que todo el que hoy la está viviendo quisiera retroceder el mundo, como les acabo de decir, retroceder el tiempo para no volver a caer en estas cadenas. Entonces vamos a desarrollar esta pregunta. Espero que sea de mucha bendición y que te quedes hasta el final para que te des cuenta lo que puede pasar y también cómo salir de esto. No es solo darnos cuenta a qué llegamos, sino cómo podemos salir de esto. Entonces de seguro que entraste a este video porque te quedó la duda de cómo así que entre más compañeros sexuales tenga una persona, más tiene su alma fragmentada o partida o llena de ataduras. Pues sí. Esto es del todo cierto, pues estos compañeros sexuales de seguro no son bajo la bendición de Dios. Cuando me refiero a compañeros sexuales, son personas que están en adulterio, que es tener relaciones con una persona que es casada y que no es mi esposa o mi esposo. Y fornicación es cuando dos personas tienen relaciones sexuales y no son casadas, es fornicación. Entonces a esto no se le llama mi esposo. A usted se casó, no, yo vivo con él, no fuimos a vivir juntos, entonces no es su esposo, es su compañero simplemente. Por eso aquí hablo de compañeros sexuales, ¿ya? Compañeros sexuales que no son aprobados por Dios. Es decir, dentro del matrimonio. Y es decir, dentro del matrimonio, y como sabemos, solo Dios bendice las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Aquellas que son de fornicación, adulterio o con mujeres de la vida fácil no son bendecidas por Dios. Obvio, Dios nunca puede bendecir el pecado. Dios nunca puede bendecir lo que está mal. Es como si alguien le dijera hoy a Dios: Dios mío, bendíceme que me voy a ir a encontrar con mi amante. Que mi esposa no se dé cuenta, que mi esposa no me llegue a ver con la otra. Señor, cúbreme de mi esposa. Voy a ir a echarme una canita al aire, cúbreme de mi esposa. Eso nunca lo va a bendecir Dios. Dios nunca te va a cubrir de tu esposa porque estás destruyendo un corazón. Lo he dicho en muchos videos, el adulterio es para gente cobarde. ¿Por qué? Porque no le importa destruir a sus hijos, no le importa destruir a su esposa o esposo y no le importa destruir una familia que cultivaron y que juntos formaron. Entonces, Dios nunca va a bendecir el pecado. Lo que no es bajo la voluntad de Dios, Dios no lo va a bendecir. Yo quiero que tengamos eso en cuenta para que podamos entender este tema y llegar a una liberación. Ustedes siempre saben que yo les hablo de la liberación porque hoy hay muchos corazones atados, hay muchos corazones sumergidos en estas cadenas
Y tanta gente que escribe, tanta gente que pregunta, quiero salir de la ruina, quiero salir del sufrimiento, de la depresión, pero no se dan cuenta que están atados a estos pecados que traen estas consecuencias. Por eso quiero que te quedes hasta el final y te vas a dar cuenta lo importante que es este tema. Cuando alguien se une a otra persona en intimidad, se convierten en una sola carne. Y con cada encuentro sexual, usted o cualquier otra persona está uniendo una parte de sí. Es decir, se entrelazan las ataduras del alma con esa otra persona. Por lo tanto, entre más alguien se una con muchas otras personas, más fragmentada tiene su alma y más ataduras tendrá. Mire, esto es tan peligroso. La palabra de Dios dice que cuando un hombre se une a una mujer, se convierten en una sola carne, se convierten en una sola persona. Hay gente que dice esto es mentiras, pero estando en una ciudad de Colombia llamada Bucaramanga, me tocó participar de un exorcismo con 2 sacerdotes y esta mujer cuando estaban los sacerdotes haciendo el exorcismo, ella se intentaba desnudar, quitarse su pantalón y quitarse su blusa. Y se empezó a revolcar en el piso como seduciendo. En un momento insultaba a los sacerdotes, les pegaba, los escupía, hablaba a voces diferentes. Y de repente ya se calmaba, pero empezaba como seduciendo y desnudándose. Entonces llamaron 2 servidoras para que le arroparan, le pusieran una manta, una sábana y pues mantener esa parte ahí con mucho cuidado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el demonio busca que sus consagrados caigan en pecado. Salió, quedó liberada, allí quedó un buen rato en descanso en el espíritu y de repente en un tiempo de descanso me puse a hablar con esta mujer. Ella se puso a hablar conmigo contándome su historia y ella me decía que nunca se había casado, que fue una niña de casa, pero tuvo un novio y a ese primer novio le entregó su cuerpo porque él le decía, dame la pruebita de amor. Y cuando le entregó su cuerpo, a los 8 días ese hombre la dejó, se fue con otra mujer. Eso le dio muy duro, la traumatizó y hasta los 29 años que se le practicó el exorcismo, cuando habló conmigo ya tenía 29 años, con el primer novio fue muy joven y desde ese día ella no quiso tener más hombres. Ella quedó tan marcada y decía lo siguiente, le entregó su cuerpo a ese hombre porque la pruebita de amor, que no es amor. Sabe que este hombre se fue con otra y ella empezó a investigar su pasado y se dio cuenta que era un hombre de prostitutas, que era un hombre que se mantenía en los bares con las mujeres de la vida fácil, se acostaba con una y con otra, hasta había llegado a tener enfermedades venéreas. Ella se empezó a enterar de todo eso y ella lloraba y decía, Dios mío, ¿de quién me enamoré? Y sabe algo, que cuando estuvimos en el exorcismo nos dimos cuenta que este hombre que estuvo con ella la contaminó de todos los demonios que había recogido de esas mujeres que él había llevado a la cama. Cuando un hombre es promiscuo, empieza a acostarse con una, con otra, va recogiendo demonios. Dicen muchos exorcistas que se contaminan de demonios que luego se los llevan a sus esposas, luego se los llevan a sus hijos, porque decía un sacerdote muy santo, que yo estuve en un retiro con él, y decía que esos demonios son como garrapatas, se pegan y llegan y se quedan en las casas. Entonces, mire que aquí se aplica la palabra, se hacen una sola persona. En pocas palabras, vamos a explicarlo más fácilmente. Esas personas que están en esta promiscuidad, que se acuestan con uno y con otro, son como esponjas. Usted sabe que una esponja absorbe. Lo mismo es usted cuando llega a esto, absorbe todos esos pecados del otro, todas esas cadenas, porque yo digo en mis videos, y lo he dicho y se ha comprobado, que el adúltero siempre termina en ruina. Cuando usted está en esto,
se pegan espíritus de ruina, espíritus de miseria, y esas personas siempre les empieza a ir mal. Usted me dirá, pues a mí nunca me ha ido mal. Tranquilo, si usted está en esto, todo pecado cobra en cualquier momento, pero lo va a hacer. Entonces, miremos que esto no es un juego, es algo peligroso que llega a tu alma, la destruye, la parte y la vuelve en pedacitos. Entonces, lo anterior quiere decir que cuando dos personas se unen en un acto sexual, se comparten, además de enfermedades físicas como las venéreas, también se comparten ataduras o contaminaciones del alma, porque se hacen una sola carne. En Primera de Corintios capítulo 6, del 12 al 20, yo quiero que prestes atención a este texto. Dice la palabra, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Usted puede hacer todo lo que le dé la gana, pero no todo le conviene. Y de todo le va a pedir cuenta Dios algún día. Entonces, todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por nada. La comida para el vientre y el vientre para la comida, mas lo uno y lo otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y había de tomar yo los miembros de Cristo para ser los miembros de prostituta? De ningún modo. ¿O no sabéis que quien se une a la prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues está dicho, los dos se harán una sola carne. Mas el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Miren lo que dice en el versículo 18. Esto es lindo, escuchen. Huid de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo. Mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios, y que no os pertenecéis? Habéis sido bien comprados. Glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. Oiga, esto es un texto bíblico que explica todo. Esta cita nos muestra que las relaciones sexuales con una persona fuera del matrimonio hacen que nos unamos a esa persona como una sola carne. Y ahí está precisamente el detalle, que si nos unimos en una sola carne, se pasarán todo tipo de pecados que hay en esa otra a mi alma, es decir, se pasarán ataduras, lo que les estaba explicando ahora. ¿Qué ataduras se pueden pasar? Muchísimas. Se puede pasar el suicidio, el ocultismo, el homosexualismo, la ruina, la perdición, la drogadicción, la rabia, la ira, la depresión. Y sígale sumando ataduras que pueden llegar a tu vida por estas prácticas. Por ejemplo, Salomón tuvo muchas ataduras por unirse sexualmente con muchas mujeres extranjeras. Esto lo podemos ver en Primera de Reyes 11, del 1 al 43. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio crean ataduras muy fuertes en el alma. Una atadura fuerte que se da por estas relaciones sexuales ilícitas es que esta persona que las tuvo, al casarse y estar con su esposa o esposo, tiene fantasías sexuales del acto sexual y nunca está satisfecho o conforme con su cónyuge, puesto que es capaz hasta de obligarla a imitar características de cualquiera de sus antiguas parejas, y este inconformismo nunca se irá hasta que esa atadura no se rompa. Y algo que no se puede pasar por alto es que este tipo de contaminaciones del alma, o cadenas o ataduras o maldiciones, se pasan entre las generaciones, que en estos días he estado hablando mucho de estos videos, las cadenas intergeneracionales. Ojalá usted mirara los videos, 4 o 5 videos atrás, para que se dé cuenta lo que son las cadenas intergeneracionales. Estas ataduras del alma pueden conllevar a que personas encadenadas, es decir, miembros de la misma familia,
por este tipo de maldiciones tengan hogares con problemas, infidelidades, insatisfacción sexual, no sentir amor de su pareja, tendencia a la prostitución, etcétera, etcétera. Entonces, mire, muchas veces queremos liberarnos de cosas, pero no sabemos por qué. Hoy lo estamos viendo y estamos aprendiendo cómo liberarnos de todo eso. Por eso te invito entonces a que si en tu familia se repiten mucho estos tipos de maldiciones, orar a Dios y pedirle que le muestre cuáles fueron esos pecados que desencadenaron estas ataduras y de esta forma pedirle perdón por quienes cometieron este pecado de nuestra familia y pedir perdón a aquellos contra quienes fueron cometidos estas faltas. Y rogarle a Dios nuestro Señor que rompa una a una y en cada generación de mi familia todo aquello que se haya generado como consecuencia de estos pecados y que desaparezca totalmente de su vida. Esto es importante. ¿Y qué tenemos que hacer? Ayunar. Yo les voy a pedir que ofrezcan un ayuno por el rompimiento de estas cadenas. Hagan un ayuno profundo y se darán cuenta todo lo que puede hacer. Sí podemos salir de estas cadenas, sí podemos salir de estas ataduras, pero hay que orar. Oremos, Eucaristía, rosario, confesión y ayuno, y Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Yo quiero que este video le dé la vuelta al mundo. Ayúdame a compartirlo, dale un like si te gustó, déjame un comentario para que YouTube lo comparta a muchas personas y muchas personas sean evangelizadas. Si no te has suscrito a nuestro canal, pues yo te voy a pedir que lo hagas en este momento. Active la campanita de notificaciones para que cada vez que Sagrario Amor monte un video, tú seas el primero en ser bendecido. Mis hermanos, los quiero mucho. Espero que siempre oren por mí. Yo nunca dejaré de orar por ustedes. Que Dios y María Santísima los acompañe siempre.